la mañana, 27 minutos. Estamos en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. La temperatura para esta tarde en Quito del partido entre la selección de Ecuador con su similar de Uruguay, la temperatura será de 18 grados centígrados. 18 grados centígrados a las 4 de la tarde, a las 5 bajará a 17 grados y a las 6 de la tarde, cuando esté terminando el partido, estará en 14 grados. Actualmente, en este momento, a las 9:27, en Quito, tiene una temperatura de 16 grados. Es muy probable que para el partido de la tarde a las 4, con esta temperatura de 18 grados, haya un poquito de entresol y nubosidad en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria, donde se va a realizar este encuentro de las eliminatorias, estimado ingeniero Mendoza. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, el doctor Fernando Llávar Umpierres, que sí ha sido antes pues vocal del Consejo de la Judicatura y es un efervescente hincha del básquet. Lo leo siempre con las últimas noticias del básquet mundial, especialmente de la NBA. Ingeniero Mendoza, ¿verdad? Así es, el doctor Fernando Llávar ha practicado, es un básquet de muy buen nivel. Su papá también. Por otro lado, es dirigente del básquet, pues en la Liga Pro de Básquet de duro y es presidente del Barcelona en básquet. Y por otro lado, pues sigue siempre todo lo que tiene que ver con la NBA y ahora pues el Mundial de Básquet, ¿no? Que se ha venido jugando hace pocos días, hace pocas semanas, no sé. Fernando nos puede dar, porque yo no lo seguí muy de cerca, el Mundial de Básquet que terminó hace pocos días. Fernando, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto verlos. Igualmente a Hugo en cabina, Alcides, Andrés. Efectivamente, el Mundial de Básquet acaba de terminar este domingo con Alemania como campeona, cosa que nunca había pasado, nunca había ocurrido, y otra derrota más para Estados Unidos, ¿no? Que ha generado una interesante reacción. LeBron James ya dijo que iban a armar un Dream Team para las Olimpiadas de París. Es el que están cansados de perder, es el segundo mundial consecutivo que pierden, esta vez quedaron cuartos, el anterior quedaron séptimos. Y ahora dicen que esto no puede continuar ocurriendo. Si bien es verdad que sí van con jugadores NBA, no estaban yendo los mejores, no estaban yendo los tops. Y obviamente ya el resto del mundo, ya no es esto Barcelona 92, donde era aplastante la diferencia entre Estados Unidos versus el resto del mundo. Hoy ya tienes muchísimos jugadores, particularmente europeos sobre todo, que juegan en NBA y están al nivel casi de los mejores. Tienen equipos que pueden jugar de tú a tú, haciendo un equipo de NBA solo europeo versus los jugadores nativos, obviamente, de Estados Unidos. Entonces, ya el básquet se ha emparejado bastante. Veamos si esta nueva oferta que hacen por parte de Estados Unidos genera una diferencia en lo que se ha visto, ¿no? Porque realmente tienes una Letonia que es la gran ganadora del Mundial también, nunca había participado, queda quinto, recibidos como héroes en su país. Tienes al vicecampeón, Serbia, sin Jokic, y termina vicecampeón del mundo. Ojalá que a las Olimpiadas vaya Jokic y todo el resto de jugadores. Lo mismo tienes a Canadá, que le gana a Estados Unidos el tercer puesto. En general, hay muchísimos jugadores que se perdieron en el Mundial y que a pesar de eso fue un Mundial de gran nivel y nos demostró muchísimo y con grandes sorpresas como la de Schroeder de Alemania. Oiga, mi querido Fernando, y es verdad, ¿no? Que en estos torneos mundiales a Estados Unidos no le va bien, cosa que es súper paradójico, ¿no? Claro. Efectivamente, recuerden ustedes que un poco, si hacemos historia, la razón del Dream Team del año 92 fueron los resultados de Estados Unidos en Olimpiadas y Mundiales anteriores, ¿no? Habían
perdido el mundo básquet del 90, me parece contra Yugoslavia, habían perdido también las Olimpiadas anteriores que se habían dado, me parece que en Pekín, o sea, ya habían perdido varias veces, y no nos olvidemos de las Olimpiadas en Alemania, en el 72, si mal no recuerdo, que pierde Estados Unidos contra Rusia en el último segundo, después de una adición que termina con una canasta de doble que fue rechazada y que hasta el día de hoy rechaza a Estados Unidos porque nunca retiró las medallas de plata. Entonces, había antecedentes, obviamente, para el Dream Team, y hoy aparentemente quieren ir a lo mismo. Ahora, esto no es garantía. Por si acaso, ya ha ido a Estados Unidos con todas sus estrellas y también ha perdido. También ha perdido. Recordemos que en su momento Argentina le ganó. ¿Cómo? O sea, sí ha ido con todos. Sí, sí ha ido con todos y también ha perdido. También ha perdido. Recordemos que en las Olimpiadas de Grecia las pierde, y es donde queda campeón olímpico Argentina. Si mal no recuerdo, en semifinales creo que le ganó Argentina y termina relegándolo a la disputa de un tercer puesto. Así que y ahí estaban la mayoría de las estrellas en su prime. No ahora, obviamente. Algunos decían incluso que si hacían un nuevo equipo con el top de la NBA, probablemente no estaría LeBron, que es el que los organiza a todos, pero sin duda sigue siendo una gran estrella, y es muy válido que él pueda participar si es que deciden hacerlo para las Olimpiadas de París. Solo para ratificar, España quedó, recuerdo que estaba en las finales, ¿no? Fue eliminada también, fue eliminada en la segunda fase, si mal no recuerdo, y eso es que eran España eran los campeones anteriores. Increíble. También vi que a Luka Doncic salió expulsado, sancionado, que el Eslovenia se quedó afuera, ¿no? Claro, Luka lamentablemente, que despuntaba para mejor jugador del Mundial, se queda afuera también, si mal no recuerdo, Alemania mismo creo que los termina eliminando sus posibilidades de disputar las semifinales, y con eso obviamente quedó relegado, además de un partido en el que terminó también siendo expulsado, cosa que no debería pasar, ¿no? Ya es un jugador ya de gran experiencia en los Dallas Mavericks, incluso que viene del Real Madrid en su momento, y juega desde los 16 años en las mejores ligas del mundo. Entonces no se puede alegar a estas alturas de que no tiene experiencia, y no debió haberse dejado votar cuando su equipo más lo necesitaba. Por supuesto. Ahora sí, las 9:33 minutos, 9:33 minutos. Hemos hecho ahí un breve paneo a la parte basquetbolística. Don Alcides Montilla, continuamos con sus preguntas, luego Julio, Hugo y por supuesto ese tema está más interesante que el que vamos a tratar. Es muy emocionante. La verdad que este tema está buenísimo. El tema está buenísimo. Alcidito y Hugo. Oiga, yo quiero hacer una pregunta. Yo soy neófito en esta materia, pero Fernando me podría responder. ¿Qué pasó con Brasil? Yo recuerdo que Brasil antes era una potencia mundial en básquet, ahora no lo oigo nombrar. No, peor todavía, ¿qué pasó con Argentina? Argentina no clasifica ni al Mundial ni a las Olimpiadas. O sea, está en su peor momento. Desde la generación dorada, obviamente, de Ginóbili, Scola, Nocini, Pokovitsky, este es el peor momento de la selección argentina. No había ocurrido esto hace más de 20 años, que está obviamente en todas las competencias. Ahora ni siquiera clasificó a Argentina. Brasil sí clasificó al Mundial, pero no llegó a instancias estelares. Quedó relegado en las primeras dos rondas y ya de ahí no avanzó. Igual, mira que ninguno de los equipos latinoamericanos tampoco pudo avanzar mayormente, ni República Dominicana, ni Puerto Rico, ni Venezuela. La mayoría se fueron quedando en el camino ya en las primeras rondas. Bueno, don Alcides, por favor. Oiga, bueno, Argentina también fue vicecampeón, pero bueno, empecemos la situación, ¿verdad, doctor Yabar? Yo le quiero preguntar su análisis sobre la actuación del Consejo de la Judicatura en la destitución de este juez Walter Macías. Y ahora lo que ha pasado anoche, ¿no? Cuando vimos que después de que presentó un amparo de protección contra el Estado contra el Estado, para disque rescatar 265 millones de presupuesto, el presidente del organismo, don Wilman Terán, ha dicho que ahora sí, con ese dinero vamos a mejorar el sistema de justicia.
cuando todos sabemos pues, que la justicia está tomada por los políticos, pues, doctor. Pero bueno, su análisis, doctor. Bien, a ver, vamos por partes. El tema de que si la justicia está tomada o no tomada por los políticos, esto es relativo. El día a día de la justicia no es un día a día en el cual la política interviene activamente. Estamos hablando del día a día de las personas de a pie, los casos reales, no los casos que existe interés político, ¿no? Y en esos días que es lo que la realidad cotidiana que vive la función judicial, la realidad es que existe una gran dificultad de condiciones objetivas y básicas para poder trabajar. Estamos hablando de jueces que exponen su vida muchísimas veces ante un sistema en el cual no hay ni escritorios en buen estado, ni sillas en buen estado, ni luces a veces. Para trabajar ellos tienen que poner su propio dinero hasta para pagar hojas, arreglar impresoras, etcétera. Estoy hablando de la parte objetiva, la parte objetiva, ¿ok? Y de eso sí se requiere recursos para poder invertirlos y dar el mantenimiento que desde el gobierno de Lenin no se da. Yo sí quisiera, porque aquí es fácil a veces hablar de decir, no, que no se invierte. Lo que tienen que ver, y esto lo digo con conocimiento de causa, año por año, desde los últimos, estamos hablando de 6 años, que es más o menos de donde se mira ya el detrimento de las condiciones objetivas inmobiliarias básicas del funcionamiento de la judicatura, es cuánto han ejecutado el presupuesto asignado, no el corriente es el pago de sueldo, para eso simplemente dan enter y se le paga a todo el mundo, sino de inversión. ¿Cuánto se ha ejecutado? Porque de ahí para acá, si no han ejecutado presupuesto, la culpa no es del Estado, la culpa es de la judicatura, si no supo ejecutar. Lamentablemente, cuando se producen los cambios en el Consejo, muchas veces no se elige a personas que conozcan de administración. Simplemente ya encuentran un abogado, amigo, el que esté de turno en el poder, y ya lo ponen director provincial, porque la realidad está en las direcciones provinciales, en términos de ejecución presupuestaria. Y eso, lamentablemente, lleva a que se devuelva dinero al Estado todos los años. Cuando me tocó a mí ser director provincial, hablando del 2009, era la realidad, en que no se ejecutaba presupuesto. Y era una locura. En esa época, recuerden que solo había un edificio, que era el que estaba y todavía sigue estando ahí en Octubre y Quito. Ese edificio principal de la Corte Provincial era el único que había en su momento. En ese edificio, que teníamos a todas las limitaciones posibles, la judicatura se daba, y esto es un pecado mortal, el lujo de devolver dinero todos los años en vez de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque le da miedo que los después les haga exámenes especiales Contraloría y como no sabían hacerlo, devolvían plata. Cosa que ha venido pasando, porque yo recuerdo que en esta audiencia, de este caso que se ha referido, el Ministerio de Finanzas adujo eso. Oiga, pero si aquí usted tiene presupuesto del año pasado que no ejecutó. Entonces, eso es un problema. Ahora, bueno, bien que les están asignando presupuesto completo, que era lo que estaba determinado en el presupuesto general del Estado. Lo que viene después es la ejecución. Ya con una orden judicial que les asignen esos valores, tienen que ejecutarlo. Y yo no les digo construyan nada, porque no deben construir nada, deben darle mantenimiento a lo que tienen, deben darle condiciones básicas laborales a los funcionarios judiciales y también seguridad. No, vamos a ponernos un ejemplo, en Fiscalía nada más. Yo voy a hablar por Fiscalía Provincial. Durante más de, ¿qué será? Un mes estuvimos sin posibilidad de acceder a la Fiscalía en el mes de julio-agosto. Un mes. ¿Por qué? Porque había amenazas que iban a atentar contra los fiscales, etc. Se abrió la Fiscalía hace unas 2 semanas, 3 máximo. ¿Y cuáles son las condiciones actuales de seguridad para los fiscales? Las mismas que había el día anterior, que cerraron. Las mismas. Ahí está el monitor de metales a la entrada de los edificios, tanto de la Merced como de Montecristi. No hay un policía que verifique cuando suena, por qué suena. La gente sigue entrando con total libertad y yo sí creo que los fiscales son personas que están expuestos a riesgos y no debería tener una libertad total para entrar a los despachos judiciales y la fiscalía en este caso. Pero por lo menos pongan una persona abajo que limite el acceso a los despachos, que como hacen en Quito, porque si uno va a Quito, al edificio de la CFN de la Fiscalía, ahí sí uno no puede entrar si no tiene una tarjeta. Y para poder ir uno tiene que anunciarse abajo y le dicen yo voy a la Fiscalía tal y voy a ver tal expediente.
y le dicen, ¿tiene cita? Sí, tiene cita. Ok, perfecto. ¿Tiene una diligencia? Va a la diligencia. Cosas que no pasan en Guayaquil. Entonces, no nos podemos extrañar que mañana atenten como se atentó contra el fiscal Escobar y causando su fallecimiento. Si no les damos mínimas condiciones de seguridad en la fiscalía, así como en la función judicial, porque lo mismo pasa en los edificios de la Florida como en los edificios de Albán Bora. Necesitan más seguridad los judiciales y esto es algo que tienen que hacerse cargo tanto la judicatura como también la fiscalía. Oiga, yo los voy a interrumpir brevemente. Disculpen un momento a nuestro invitado, el doctor Fernando Yávar, y a toda la audiencia, porque vamos a hacer un informe en estos momentos desde la capital de la República, donde están nuestros enviados especiales, en este caso el licenciado Martín, el cabezón de la torre, que está desde hace varios minutos en Quito. Usted nos confirma, Isaí, también a través de Huguito Landívar, me dice que se encuentra a esta altura cerca del Estadio Olímpico Atahualpa, de la zona de la Avenida Naciones Unidas, en el Quicentro, para que nos diga cuál es el ambiente y cómo está todo por Quito para el partido de esta tarde entre Ecuador y el equipo de Uruguay, para que Uruguay llegó anoche a Guayaquil, se alojó en el Hotel Oro Verde y viaja hoy para la capital de la República. Martín, si es que estamos en línea, nos confirman, y si no, pues cuando ya esté, lógicamente pasamos con usted. Adelante en Atalaya. A ver, usted nos confirma, Martín, ¿eh? Cuando esté listo, vía libre. Tiene vía libre para salir desde esa posición en el Estadio Olímpico Atahualpa y luego pues le tocará irse hacia el Estadio Rodrigo Paz, allá en el norte de la capital de la República. Así es que estamos pendientes de aquello. Ahora sí, continuamos con las preguntas. Entiendo que vamos con las preguntas no sé si le toca a Julio o a Hugo. Adelante, Julito. Sí, gracias. Fernando, qué gusto de saludarlo. Saludo para también su padre, mi gran amigo. Oiga, gracias. Dígame una cosa, pero todo esto que está pasando debe tener algún interés. Esto de que se pelean en la judicatura, se pelean en el Consejo de Participación Ciudadana, hay peleas entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué es lo que se pretende realmente? Porque en ninguna de estas peleas está como prioridad los intereses del país, sino intereses de grupos y personales. Fernando, ¿qué es lo que usted cree que se pretende? Sí, efectivamente, en el fondo lo que se busca en una situación como la que tenemos actualmente es una pugna al interno de la función judicial, porque tienen pugnas entre Corte Nacional con Judicatura, Judicatura con Fiscalía General y por fuera también, obviamente, con otras funciones del Estado, como el Consejo de Participación Ciudadana, Ejecutivo. Hoy no legislativo porque no existe, porque si estuviera a esta altura ya tuvieran juicio político, cosa que de seguro va a ser la primera tarea una vez que regrese la legislatura a funciones. De seguro la Comisión de Fiscalización, el primer juicio político que arma es a la judicatura. Entonces, lamentablemente hay una pugna de poder. Y en el fondo, ¿qué es lo que se busca? Se busca una injerencia en casos de interés político. En resumen es eso. En resumen es eso. Vamos a hablar que los casos de interés político probablemente son menos del 0.50% en relación con el resto de causas que están en el sistema. Y muchas veces hacemos un balance de una institución en base de ese número de casos respecto al resto. Y más allá de que todo está mal, porque cualquier tipo de injerencia por fuera de lo que debe influir en un juez, como lo es solo la Constitución y la ley, al momento de resolver un caso, la realidad es que se necesita un Consejo de la Judicatura distinto, realmente distinto. O sea, lo que tenemos hoy nos hace recordar consejos de la judicatura anteriores, donde las pugnas internas realmente lo que hacían nada más es mermar la capacidad de brindar un servicio adecuado para la ciudadanía. Yo reitero que los problemas de discusiones, de juicios, de connotaciones políticas va por un andarivel, pero lo otro, que es lo más importante,
que es claramente que las condiciones para atención de los servidores, pero sobre todo los usuarios, sean atendidas. Eso no, ni siquiera parece estar en el horizonte, lamentablemente, de las autoridades del Consejo de la Judicatura. Y solo es quejarse de plata y exigirle a los jueces que pongan de su dinero para resolver cualquier tipo de limitación. Yo recuerdo esto como anécdota, cuando me tocó a mí estar en la Judicatura. Alguna vez me visitó un ayudante judicial, y venía a agradecernos porque le habíamos cambiado el escritorio, ¿no? Cosas pequeñas realmente, pero me decía, llevaba 30 años con el mismo escritorio. Estaba oxidado, clarito, debajo del escritorio estaba oxidado, y todos los días regresaba a mi casa con el pantalón con óxido, recordaba. Entonces, para él había sido el gran cambio. Pero es que es la realidad. Hay cosas que ni se cuidan, ni se mantienen, se deteriora más rápido de lo que deberían hacer. Tiene sistemas informáticos que requieren atención. Jueces y fiscales pagando de su propio dinero las cuentas de Zoom. O sea, porque este es el real sacrificio que tiene la función judicial, de casos en los cuales no hay seguridad. Insisto, cualquiera entra y sale en las fiscalías y cortes de este país, por lo menos en Guayaquil, y a nadie le importa nada. Ponen unos policías que a veces están vigilando, otras veces están chateando. Entonces, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar por completo. La ciudadanía necesita un mejor sistema de justicia, sí, pero también los judiciales necesitan seguridad, necesitan tener condiciones básicas de trabajo. Y eso es lo que debe apostar esta judicatura, que ojalá enrumbar el camino y dejar a tantos conflictos. La mayoría de A2 que tienen, ¿no? A veces de A3, está pensando solamente en otras cosas, que si los jueces de la Corte Nacional se mantienen en funciones prorrogadas, que si se convoca o no se convoca un concurso, que si se pelean con la fiscal para evitar que se convoque a una audiencia, etcétera. Esto no puede ser el día a día de una alta magistratura como debe ser el Consejo de la Judicatura en términos generales. Pero es la realidad, es lo que tenemos. Y lamentablemente, insisto, todo apunta a que en términos de control político, la nueva función legislativa, la nueva asamblea, los tendrá en la mira apenas se instale. Pero tendré en la mira a quiénes, mi querido Fernando, porque aquí diera la impresión de que todo se pone entre negro y blanco, correístas y anticorreístas. Ese es el fin que en alguna medida se persigue. Dime tú, Fernando, con tu experiencia jurídica, ¿tú crees que, por ejemplo, se pueden rever los juicios que se han dado en el país? Porque esa es una de las tónicas que a lo mejor está en entredicho. Eso es el comentario que existe, obviamente, de quienes hacen una interpretación de los hechos en términos políticos. Ahora, objetivamente hablando, en procesos penales siempre cabe recurso de revisión. Siempre cabe, no está limitado. Me refiero en términos de interposición, salvo las condiciones específicas, pero cualquier persona condenada por un delito que se encuentra ya ejecutoriada la sentencia, esta sentencia condenatoria podrá ser revisada a través de un recurso de revisión. Así que entiendo obviamente que lo que se pregunta va asociado a si se va o no a revisar determinadas sentencias de personajes políticos, que puede pasar, puede pasar. Eso es algo que ya va a depender del caso a caso y de las condiciones políticas, cosa que, insisto, no es nuevo, porque lamentablemente ustedes verán que en el pasado, en muchas ocasiones, cuando han cambiado cortes, lo primero que resuelven, o casi lo primero que resuelven, son los juicios de personajes políticos. En su momento, obviamente, expresidentes de la República también se vieron beneficiados por revocatorias o nulidades de sentencias, basadas justamente en un cambio del ajedrez político con intereses en la justicia. Así que esto no es nuevo y lamentablemente no quiero decir que no debería sorprendernos, pero es la realidad. Ahora, objetivamente hablando, habrá que ver caso a caso si procede o no procede, porque muchos juicios también fueron hechos atropelladamente. Muchos de esos juicios también fueron realizados a contrarreloj para evitar candidaturas políticas. Así que se tendrá que revisar en el momento que se presenten los recursos. Ahora, lo que no puede pasar es que se extiendan los tiempos de los jueces que están actualmente en la Corte Nacional por fuera de lo que establece la propia Constitución, que son plazos fijos, obviamente, y se van en virtud de las distintas evaluaciones
cambiando cada 3 años. Eso no debería alterarse. Eso no debería alterarse y debería claramente convocarse los concursos, celebrar las evaluaciones. Lo que sí tiene que hacer es evaluaciones objetivas, transparentes, con veeduría, porque en el pasado también se sacó muchos jueces de forma injusta, solamente para tener el espacio para poner a otra persona que podría ser cercana al poder. Así que deben ser evaluaciones con lo más objetivas posibles, y quienes no cumplen y no están en calificación para poder continuar, bueno, tendrán que ser reemplazados. Esa es la lógica como funciona nuestro sistema. Si está bien o mal, se puede discutir, pero en la realidad así funciona. Y de esta forma Fernando, es pero que estamos, deben Fernando, continuar. sí, Fernando, se supone que vivimos desde hace algunos años en un régimen democrático que ha venido teniendo elecciones normales, que ha venido teniendo cambios en el poder y todo, y sin embargo seguimos en esta situación que, como tú mismo lo señalas, es un corsi y ricorsi histórico, ¿no? Es decir, de acuerdo a los intereses políticos, hay que cambiar esto, hay que cambiarlo de aquí, hay que cambiarlo de acá. ¿Cómo hacer, Fernando, para que esto termine de una vez por todas y tengamos, por ejemplo, justicias realmente independientes, cortes constitucionales independientes, asambleas independientes de los otros poderes? Porque a la hora de la verdad, esto es solamente intereses particulares, de grupos, de intereses personales y nada más. Porque, Fernando, la pregunta del millón, ¿hay de por medio los intereses del país? No, aparentemente no. Aparentemente no son los intereses del país, sino son los intereses políticos de turno, ¿no? De la coyuntura política. Mira, yo te podría diseñar el mejor sistema judicial del mundo. Podemos copiar, si quieres, el suizo, el estadounidense, el de Reino Unido, el que tú quieras. Esto es un tema de personas. Esto no es un tema de leyes. Puedes cambiar las constituciones que tú quieras. Si las personas no saben cuáles son sus roles, cuáles son sus funciones, van a volver a lo mismo. Van a volver a lo mismo. Entonces, mira, ¿te acuerdas cuando teníamos el Consejo de la Judicatura antes del transitorio? El transitorio nuestro, pues, no me refiero, el transitorio nuestro. Eran 9. Y ahí era una pugna de 5-4. Cuando había mayoría de 5, se imponían contra los otros 4. Era ingobernable, ¿no? Un Consejo de la Judicatura de 9 personas. Luego pasamos a 3, hizo más fácil la administración, sin duda. Pasaron luego ya a 5, que es lo que se ha mantenido hasta ahora. Y no habían existido estas pugnas, por lo menos no así como ahora, en el pasado, una que otra escaramuza por ahí de peleas entre vocales que ocurrió en ese transitorio número 2, pero fuera de eso, en general, esto que estamos viendo no se había visto probablemente en los últimos 14, 15 años, en judicatura. Y la pugna Corte Nacional, Judicatura, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Ahora, ¿cuál es la solución mágica para una justicia independiente? No es fácil, no es sencillo. Obviamente, tú puedes encontrar un sistema de cooptación interna de la propia Corte Nacional, probablemente, en que ellos mismos se elijan haciendo concursos internos. Podría ser, pero el problema es que si ya tienes hoy, de alguna forma, algún tipo de interés o afinidad política de un grupo, van a buscar reforzar esa afinidad política los mismos jueces que ya están adentro. O sea, pues no hay una solución mágica a todo esto. La solución debe ser, obviamente, que la judicatura se dedique a lo suyo, que es administrar y darle las condiciones correctas de trabajo a la función judicial y capacitar a los jueces y no tener ningún tipo de injerencia. Mira que cuánto se peleó por el tema concreto de la destitución de jueces. Este es un tema interesante, porque si lo mides en términos de la línea de tiempo, tienes un momento dado en que mucha gente se quejaba de los jueces. Muchísima gente. Estoy hablando de esto 2010, 2011, con las caducidades de prisión preventiva, con las medidas alternativas a la prisión preventiva, etcétera. ¿Qué vino después? Un proceso de ejecución fuerte, de control disciplinario. Salieron muchos jueces. Luego se quejaron de que había casos en que supuestamente no debían haberlo destituido porque tenía algún tipo de connotación política. Y llegamos al punto de la sentencia de la Corte Constitucional que modifica las posibilidades para que la judicatura actúe de oficio, que creo que está mal. Creo que no debió haberse limitado a la judicatura para actuar de oficio. Una cosa es que actúe de oficio para iniciar una investigación o un sumario. Cosa distinta es que no cointe con lo que se exigió en la sentencia, que esto es
una calificación jurisdiccional de error inexcusable o negligencia manifiesta o dolo para poder sancionar. Ahí está bien, que para sancionar lo necesita, pero en un primer momento hay casos de grosera actuación de jueces que deberían generar una reacción hasta la judicatura, que está cruzada de brazos, hasta que alguien denuncie, ¿no? Entonces, por lo menos eso me pareció que fue un error. Entonces, tienes de ahí para acá, estamos hablando de 2019, 20, la tasa de jueces sancionados, a pesar de que nos quejamos muchas veces de sus actuaciones. Entonces, el remedio resultó peor que la enfermedad, en resumen, porque nadie puede negar que se requiere una depuración de jueces que hayan actuado indebidamente, que hayan actuado con negligencia manifiesta, con error inexcusable, etc. Pues las limitaciones que fueron planteadas por la Corte Constitucional en su momento estaban pensadas para un país con un sistema judicial mucho más maduro que el nuestro. No con lo que tenemos nosotros ahora. Gracias, Fernando. El abogado Hugo Landívar continúa con el diálogo. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Julito. Fernando, qué gusto tenerte aquí en Atalaya. Buen día. Gracias por la invitación, Hugo. A ver, se ha perdido el Consejo de la Judicatura, se ha perdido con el señor Terán la investidura, lo que representa el Consejo de la Judicatura como tal, porque como tú bien lo dices, para dedicarse a administrar, él yo creo que con esta votación de 2, cuando él hace un análisis de cuál es la mayoría para extender a los señores jueces o para destituir al otro, yo creo que eso de ahí está manifiestamente mal, está en contra de la ley. Entonces, ¿qué esperamos? Esperemos que... Ahorita no se puede hacer nada, según mi criterio, no es el tuyo, te lo pregunto. Tenemos que esperar que haya una asamblea para un juicio político porque no se puede hacer nada. Y mientras tanto, ¿qué pasa? A ver, efectivamente, yo no quiero hacer Sí, perdón, Hugo, sí, me decías. No. Algo dijiste al final, Hugo. Continúa, sí, por favor. No, okay. no. Mira, sí, yo soy una crítica de las formas. Sí, no es una crítica de las formas del doctor Terán, porque cada quien tiene su propia personalidad y nadie puede criticarlo por las formas. Yo trato de discutir los de hechos, o sea, el tema de fondo. Me parece que las votaciones en las que se genera mayoría de a dos no son correctas, no son correctas. Más allá del control político, entiendo que el juez una acción de protección, así que la justicia constitucional puede tomar una decisión en este tema en concreto y resolver si lo actuado por la judicatura era o no procedente, técnicamente hablando. Entonces, la solución rápida va por esa vía. Correcto. Y eso realmente creo que es lo que tienen en este momento por hacerse. Y ya el control político no nos falta mucho, realmente creo que es un mes y un poco más hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional y ahí ya habrá obviamente un control de todos los temas que han surgido. Yo reitero, el tema de fondo no es que la forma, no es que si nos gusta cómo habla o no habla el doctor Terán, eso es irrelevante. Lo importante es la opción. Lo que tiene que hacer, lo está haciendo, no lo está haciendo, las decisiones que se toman. Y reitero, esto no había ocurrido antes de una mayoría de la Corte Nacional haciendo realmente tomando posición respecto de su delegado como tal, renegando de sus actuaciones y considerando que debían dar un paso al costado los vocales como tal. Esto no recuerdo que haya pasado por lo menos los últimos 15 años. Claro, obviamente que la configuración de cómo está planteada actualmente no es la misma que había antes, pero no había ocurrido esto, que yo recuerde por lo menos. Entonces, sí es generar una revisión completa, institucional, en términos de qué está pasando y qué debe ocurrir. Para el nuevo gobierno va a ser muy difícil la situación del sistema de justicia como tal, con la pugna existente, que no va a terminar en 2 meses, porque esta pugna va a continuar, esta pugna va a mantenerse. Entonces, si me preguntas a mí qué debería hacer un presidente, el nuevo presidente, quien sea, o la presidenta, sea elegido por el pueblo ecuatoriano, no debe ahondar las pugnas que ya existen en la función judicial. No debe tomar partido por uno o por otro. Al contrario, debería generar un proceso de búsqueda de consensos entre las distintas entidades del sistema de justicia y garantizar un adecuado financiamiento presupuestario para que cumplan con su labor. Y obviamente, no digo exigirlo, pero sí por lo menos hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria, porque tanto el Ejecutivo
como legislativo, le interesa lo que pasa en la función judicial. ¿Por qué? Porque los asambleístas dictan leyes, emiten leyes. A ellos les interesa que esas leyes se ejecuten y es en la función judicial donde se ejecutan. Y ahí es donde pueden ver si están bien o mal ejecutadas, si se observa o no, si lo que puede llamarse el espíritu de la ley o como sea, lo que quieran denominarlo, realmente se está ejecutando o no. Y para el Ejecutivo, que tiene un grave problema de seguridad que va a heredar de este gobierno y lo que se viene obviamente de años anteriores, también, o sea, tiene un problema serio respecto a las actuaciones de los servidores judiciales en términos de casos graves donde dictan medidas alternativas a la prisión preventiva, casos que no terminan de investigarse por la fiscalía y no quedan en nada más que impunidad. O sea, tiene que fortalecer eso. Decirle a la fiscalía, señora, ¿usted qué necesita? Necesita un presupuesto de tanto para contratar más personal, para poder convocar a conflicto. Vamos a llamar en este momento y se convocan tantos fiscales para las unidades más graves, para las unidades de personas y garantías, para que investiguen los casos de fallecimientos, homicidios, asesinatos, sicariatos, etcétera, para los casos de violencia sexual, para los casos de extorsiones. Esos son en este momento los casos principales que la ciudadanía los tiene obviamente completamente en una situación de riesgo cotidiano y por ende hacia allá debe fortalecer. Y sobre todo lo que sí puede hacer directamente, policía judicial tiene que tener un sistema de investigación policial mucho más eficiente y tiene que fortalecerlo, porque si bien es verdad que se requieren también personal en la calle, personal urbano, también requiere tanto una fuerte policía judicial con suficientes agentes investigadores para dar abasto a la cantidad de delegaciones que hace la Fiscalía, como también un departamento de criminalística que se invirtió hace más de 6 años en máquinas excelentes de la mejor calidad y que por falta de mantenimiento están botadas. Están botadas. Tienes investigaciones tanto documentológicas como otro tipo de especialidades criminalísticas que hoy no pueden darse porque no hay suficiente personal, no hay suficientes peritos, las máquinas que debían utilizarse no funcionan, etc. Entonces, hay mucho por hacer, pero él hereda un problema muy serio que no se puede dar, tratando de parafrasear, ni 100 días de diagnóstico, ¿no? Porque esto ya lo sabemos lo que está pasando. Tiene que entrar con medidas de choque. Gracias, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y muy gentil por el tiempo al conocido jurista, ex miembro del Consejo de la Judicatura Transitorio y además también fue ex fiscal dentro de la provincia del Guayas, ¿no? Así es que gracias por estar con nosotros y te mandamos un gran saludo, ¿eh? Un abrazo a todos, gracias por la invitación. Cuídense.